experiencia como mexicano, conociendo algunos platillos típicos de la gastronomía rusa. Para ello, me encuentro en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Aquí se encuentra un restaurante de comida rusa con una historia muy interesante sobre su fundación en mi país. Antes de pasar al restaurante, este lugar me pareció muy interesante y realmente intenté filmar y fotografiar cada rincón. ¿Qué les parece este lugar? Finalmente, este es el restaurante. Desde el 2001 es reconocido como el mejor restaurante de comida rusa en México. En ese año, la fundadora de este lugar, llamada Olga, que a propósito, también mi madre se llama Olga, instaló junto a la familia Leonov un pequeño puesto de empanadas rusas afuera de la UNAM. Tiempo después se mudarían a este lugar, donde comenzaron a tener un gran éxito, al grado que actualmente cuentan con varias sucursales en toda la ciudad. Primeramente comencé con una empanada de carne molida de res y con la famosísima sopa borscht. Tenía muchas expectativas con esta sopa, pues leí que es la más famosa de la cocina rusa y que para los extranjeros puede no ser del agrado de algunos por la complejidad de su sabor. Leí que contiene carne de res, betabel, col, papa, zanahoria, cebolla y crema agria, aunque la receta puede variar de acuerdo con la región donde se prepare. Se le añade crema agria, lo cual, en mi opinión, mejora demasiado el sabor. En México también tenemos sopas a las que les agregamos un poco de crema. Para mí, esta sopa fue deliciosa y la disfruté al igual que la empanada. En el restaurante proyectan algunos programas de la televisión rusa y la música de fondo contiene canciones populares en Rusia. Personalmente, todas las canciones que escuché me agradaron y las guardé en mi lista de reproducción personal. Como lo he dicho en otros videos similares a este, pienso que probar la comida de otros países es tener un contacto físico con otras culturas. Pienso que la comida realmente nos acerca un poco más, a diferencia de escuchar música o leer literatura de otros lugares. Quizás un platillo nos brinda una experiencia mucho más cercana. Como platillo fuerte, pedí pollo a la Kiev, un platillo que, a lo que leí, es popular y tradicional tanto en Rusia como en Ucrania. Este platillo fue realmente delicioso. Lo disfruté de principio a fin. El pollo fue crujiente y lleno de sabor y texturas. Finalmente, debo decir que la sopa borscht fue deliciosa. El pollo a la Kiev superó a la sopa, pero este pastel me voló la cabeza. Es un pastel de miel llamado Medovik. No tengo palabras para describir lo delicioso que es. Personalmente soy una persona que prefiere la comida salada que la dulce, pero
este pastel se convirtió en mi pastel favorito en la vida. Podría comerlo a diario sin cansarme jamás. Además, no soy muy fan del sabor de la miel. La miel en general no me agrada. La asocio con estar enfermo, pues cuando era niño y enfermaba, mi madre me hacía remedios hechos con miel y limón, por lo que ahora asocio el sabor de la miel con estar enfermo. No obstante, este pastel hecho de miel es perfecto. La historia de este pastel es que un joven chef buscaba impresionar a la esposa del emperador ruso Alejandro I, que curiosamente así se llama mi padre. Sin embargo, la emperatriz, al igual que yo, no soportaba la miel. Esto lo desconocía el joven chef, y cuando la emperatriz lo probó, se enamoró de este pastel. Incluso cuando se enteró de que llevaba miel, no le importó. A mí tampoco me importa. Lo amo. Por si ya se dieron cuenta, sí, las tomas distintas de este pastel son en relación a que visité varias veces este restaurante solo por este pastel. Continuando con el menú, en otra visita pedí más empanadas. Tienen con distintos rellenos como papa, col, carne, espinacas, champiñones, queso, etcétera. A diferencia de las empanadas mexicanas cuya masa es crujiente, las empanadas rusas son suaves. Yo preferiría que fueran crujientes también, pero eso no les quita mérito alguno. Gracias a estas empanadas, este negocio creció y solamente probándolas podemos saber por qué. El restaurante tiene unos cuadros donde se cuenta la historia de Kolobok, un personaje ficticio hecho de masa para crear un bolillo redondo horneado en mantequilla. La historia contada en todos estos cuadros nos da una moraleja relacionada a la ingenuidad y la confianza. Por último, pedí una bebida que me sugirieron probar. Esta es una bebida hecha a partir de la fermentación del pan. Se llama Kvass y aunque fue refrescante para mí, no soy fan de las bebidas alcohólicas o fermentadas. También tiene la famosa cerveza báltica, pero no la pedí porque sé que no sería capaz de pasar del primer trago. Simplemente me es imposible disfrutar del alcohol y no me llama la atención por otro lado. El Kvass fue suficiente para mí y realmente lo disfruté.
El restaurante es muy agradable y tiene un ambiente muy acogedor, en especial en las noches. Puedes obtener una gran cena. Lo visité durante el mes de septiembre, por ello se pueden ver adornos mexicanos alusivos a la independencia de México. El personal es amable y, por si se lo preguntan, todo el personal es mexicano, pero la comida es realmente una delicia extranjera. Les comparto un poco del menú del restaurante para que puedan ver lo que ofrecen y los precios. Tengo que decir que este video no está patrocinado por este restaurante, pero realmente los invito a que lo visiten. La comida es realmente deliciosa. Por último, les comparto mi visita a una tienda ubicada en la Ciudad de México, la cual es atendida por una familia rusa y ofrecen productos importados desde Rusia. Una excelente oportunidad para conocer productos de aquel país. Cuando llegué, francamente no tenía gran idea de qué comprar. Primeramente tomé algunas cosas que, a pesar de no saber qué eran, ni ser yo capaz de leer ruso, sabía que algunas eran pan dulce y otros eran frituras o galletas. La persona que atiende la tienda me orientó en qué comprar y sí, me atendió en español. Gracias a esta tienda, los videos que he hecho degustando algunos productos rusos fueron posibles. Si no los han visto, vayan a verlos al terminar este video. Los precios me parecieron bastante razonables para hacer productos de importación, en especial desde un lugar tan lejano. La calidad es genial y cuentan con un buen margen de caducidad. Puedes encontrar galletas, mermeladas, sopas, caviar, cereales, snacks, una gran variedad de tés, que tengo entendido que en Rusia el té es mucho más popular que el café. Encuentras especias, condimentos, además de libros y souvenirs. Espero que este video haya sido de tu agrado. Apóyame con tu like y suscripción al canal. Será genial leer tus comentarios. Gracias por tu visita.